bienvenidas. ¿Cómo le va? ¿Se escucha de aquel lado? ¿Cómo están? Hola Maca, hola Flor. Buen Hola, día, buenos sí, ¿qué días, tal? bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este segundo encuentro sincrónico. Hola. ¿Cómo están? Buen comienzo de semana. Bien. Ahí vamos a esperar unos minutitos más que se terminen de sumar los compañeros. Bueno, ahí les vamos agradeciendo a todas y a todos los que se van sumando con sus imágenes. Es un gusto poderlos ver de aquel lado, ¿sí? No, nos da la sensación que estamos compartiendo con ustedes desde otro lugar. A veces ver la pantallita en oscuro hace más solitaria la tarea, ¿no? Y esto de podernos visibilizar potencia mucho nuestra tarea pedagógica, estimula de otra manera, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a aquellos primero que pueden hacerlo. Sabemos que a veces hay dificultades técnicas que no permiten poner la camarita y a veces también, y con todo respeto, hay gente que no le gusta habilitar su camarita, pero agradecemos que se vayan sumando a esta propuesta. Por ahí para los que recién se van sumando, les pedimos que coloquen nombre, apellido, DNI para la asistencia. Y en caso de que necesiten constancia para presentar en sus instituciones, que al lado coloquen constancia. Sí, gracias Maca por el recordatorio, ¿sí? No tenemos ningún inconveniente en solicitar esas constancias, pero no se hace en el caso de que no se soliciten el encuentro sincrónico, ¿sí? Así que cualquier compañero o compañera que esté necesitando presentar constancia de asistencia en sus escuelas, lo solicita en este momento a través del chat y ya queda el registro de que han hecho la solicitud. Bueno, ahí van poniendo en el chat las solicitudes de constancias. Les contamos que las constancias las emite la Dirección General de Formación Docente y les va a llegar en el transcurso de 72 horas a sus correos personales. Hola, buen día. Hago una consulta. Buen ¿Tenemos día. que poner para qué escuela necesitamos la constancia? No, no es necesario. Perfecto, gracias. Bueno, mientras se van sumando, ¿alguien quiere compartir cómo les fue en la plataforma? ¿Les resultó accesible? ¿Qué les pareció el recorrido? ¿Pudieron encontrar bien los foros? ¿Alguien no pudo acceder? Ahí les compartimos a todos y a todas que al día 31 del mes pasado, que era la fecha donde tendríamos que haber tenido el segundo sincrónico, el cual tuvimos que posponer por el tema de la jornada, ustedes ya se lo saben, hemos definido los grupos de trabajo, ¿sí? Que cada una de ustedes cada uno de ustedes tiene en relación a sus pares, con los que van a compartir la tarea de definir una propuesta de enseñanza como
consigna de trabajo integrador final, ¿sí? Es bueno que esos grupos que ya están definidos, ustedes sepan bajo qué criterios los hemos hecho, ¿sí? En el caso de aquellos compañeros, compañeras de nivel primario, hemos tratado de agruparlos para que la propuesta surja entre pares de ese nivel, y lo mismo hemos hecho con compañeros y compañeras de nivel secundario, tratando de incluir en los grupos profes de físico-química, física, química y biología, para que de esa manera el abordaje de los conocimientos y saber que haga sea de manera interdisciplinaria, ¿sí? Así que cualquiera de ustedes ya puede cotejar en el foro de presentación cómo quedó la lista al momento del 31 del mes pasado en relación a esos grupos que ya están definidos, ¿sí? Ya ustedes tienen quiénes son sus compañeros, y lo que les sugerimos es que la comunicación entre ustedes se empiece a potenciar a partir, por ejemplo, del día de hoy, si es que no lo han hecho, ¿no? No sé si alguno tuvo oportunidad de ya contactar con compañeros y compañeras de grupo. ¿Algún grupo ha arrancado esos primeros contactos? Miren que no estamos para retar a nadie, es solamente para tener una idea general de si han podido comenzar con esa tarea de comunicación. Si se han mandado algún correíto, si se han visto ahí en la presentación, si hubo algún mensajito privado por la plataforma. Hola, a mí me aparece grupos de trabajo, pero me aparece como no disponible. No lo puedo ver. Cuando, perdón, Daniela. Sí, Sí, Daniel. Daniela, buen día, ¿cómo estás? buen día. Bueno, mira, lo que te sugiero, Daniela, ahí hasta que arranque esta semana vamos a definir los foros nosotros en la plataforma para poner a cada integrante con un espacio definido de foro, ¿no? Mientras tanto, lo que le sugeríamos es, por ejemplo, Daniela, si vos sabés que estás conmigo trabajando en equipo, vos te vas al foro de presentación y vas a ver que cuando vos pones clic en mi nombre y apellido, cuando hice mi intervención, te aparece directamente cuál es mi dirección de correo electrónico. Ahí ya se establece una primera posibilidad de mandarme un correo y que yo pueda estar en contacto con vos. Y lo mismo hacerlo con el resto de los integrantes, ¿no? Es como una manera muy incipiente de comenzar esos primeros diálogos. En esta semana vamos a estar definiendo los foros, y en ese foro ya empiezan los intercambios, porque a partir de ahí ya se van a ver dónde están incluidos ustedes y empiezan los intercambios que cada grupo manejará a su manera, ¿no? El que está en un foro no va a estar en otro. O sea que todo lo que aparezca en las intervenciones de un foro determinado son producto de los diálogos entre los integrantes de ese grupo y no de otro. Perfecto. Bien, entonces, perdón, ¿no? Sí, Eh, ¿Dónde encontraría el nombre de mi grupo, de los que estamos en el grupo? bien, Daniela, te vas directamente al primer foro donde vos te presentaste, el foro de presentación. Ah, Ahí vas a ver que el día 31 de agosto hicimos una nómina, un listado de los 9 grupos que quedaron constituidos. Vos te vas a encontrar seguramente en alguno de ellos. Y cuando te encuentres en uno de ellos, fíjate nombre y apellido de tu compañero o compañera con el que estás en el grupo, y a partir de allí te vas al foro mismo donde ves que ese compañero o compañera hizo su intervención, y ya te podés comunicar a través del correo electrónico, o identificando quién es, mandarle algún mensajito a través de la plataforma. Viste que tenemos la opción de mandarnos mensajitos. dale, bien, bien, ahora sí ya está. Gracias. Perfecto. Gracias por tu consulta. Bueno, Maca, Bueno, Flor, cuando arrancamos. gusten. Flor, ¿querés comenzar a Dale, compartir pantalla? sí, ya me voy. Ahí van poniendo en el chat que a algunos les aparecía como no disponible. Estaban en el primer encuentro los grupos y ahí los puse disponible para que todos lo puedan visualizar en la plataforma. Muchas gracias. De nada. Ahí, Ahí está Maca. dale. Flor, ¿lo podés ampliar? A ver, está ampliado, ¿eh? Porque lo vemos medio chiquitito, no sé cómo lo ve el resto.
Si bien lo veo chiquito, llego a leer perfecto lo que dice Maca. Bueno, Así que no hay perfecto. dificultad para la lectura en este. A Por ver, lo menos antes en de este caso. comenzar, Sol Bien. levantó la mano. Sol, te escuchamos. Ahí Sí, está, solo Pepe. Buen día, Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, buen día a todos. Hago una consulta. Con respecto a los grupos que fuimos designados, ¿la intervención que hagamos entre nosotros tiene que ser siempre en el foro o podemos optar por otros medios? buenísimo, Eso, Sol. Gracias por la pregunta. Cualquier pregunta que vaya surgiendo como producto del trabajo de grupo, el intercambio se va a dar en ese grupo en particular. Y además de que se dé en el foro, eso no quita que los integrantes definan, por ejemplo, tener un grupo de WhatsApp donde solamente ahí se van a poner de acuerdo en cuanto a algunos tiempos, pensar. O sea, cómo se maneje cada grupo es una cuestión que confiamos en la autonomía profesional de ese grupo. Ustedes eligen el modo de trabajar, los tiempos de trabajo, cómo lo van a ir llevando como proceso. Lo que nos importa desde este grupo de coformadores es que cuando llegue el momento de la entrega del trabajo final, ese trabajo se entregue en el espacio grupal del foro que le va a tocar a cada uno, ¿sí? El resto de la dinámica de cada grupo lo maneja el grupo y lo puede manejar tranquilamente a través de un grupo de WhatsApp o como les resulte más cómodo a ustedes. sí. Por ahí agregar, ahí está escribiendo Yamila Terán y Violeta Salazar, que no están en ningún grupo de trabajo y que no pudieron participar en el foro de presentación. Bueno, los grupos de trabajo se armaron en base a lo que fueron colocando en el foro de presentación. Así que les damos hasta hoy, no sé qué les parece, compañeros, para que se Sí, puedan presentar, eh, así las agregamos a un grupo para el trabajo integrador final. bien, me parece bárbaro, Maca y Flor, que podamos dar este día, el día de hoy, Sí. a que aquel compañero, aquella compañera que no ha podido participar del foro de presentación lo haga de manera inminente. ¿Por qué? Porque no solamente se va a estar valorando la entrega de ese trabajo final con el contenido final que ustedes han podido diseñar, sino también qué proceso fue llevando a lo largo de la construcción de ese diseño de propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, no estamos aprobando un TIF o desaprobándolo en base a lo que solamente esté diciendo ese producto final. Queremos tener una revisión crítica de cada grupo a nivel del proceso que esté llevando cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes no se hayan presentado, por favor, háganlo en el foro de presentaciones. Ustedes leen la Ujú. consigna que hemos hecho con este equipo, ponen responder y ahí se presentan. A partir de sus presentaciones, los estaremos o las estaremos incluyendo en alguno de los grupos que ya están definidos, ¿sí? Gracias. Ahí está, Ceci Tapia, ahí te respondimos también. Bueno, ¿alguna otra consulta? Por ahí la ponen en el chat y la vamos viendo y vamos respondiendo. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo encuentro sincrónico del presente módulo del área Ciencias Naturales, las nuevas propuestas de enseñanza a partir del diseño curricular de la nueva Escuela Secundaria Neuquina. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Flor, si sos tan amable, pasamos a la diapo 2. Gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el primer encuentro sincrónico. Recordemos que lo que nos convoca es el marco político, pedagógico y epistemológico de este nuevo diseño curricular de la nueva escuela secundaria neuquina de la provincia de Neuquén. En el primer encuentro sincrónico realizamos una introducción al marco general del diseño curricular a partir de nuestra resolución, a partir de nuestro sustento, que es la 1463, aprobada en el 2018, en donde fuimos haciendo un recorrido de los enfoques, la sociología crítica del currículum, estudios del pensamiento decolonial, las pedagogías críticas, los derechos sociales exigibles y derechos humanos. Vimos las perspectivas que presenta esta resolución en derechos humanos, la perspectiva de género, la interculturalidad,
el ambiente y la inclusión educativa. Dentro del área de ciencias naturales, las distintas disciplinas que la componen, la física, la química y la biología, los metaconceptos, la unidad-diversidad, el cambio, las interacciones, el sistema, los núcleos problemáticos del área de las ciencias naturales y los nudos disciplinares del área. Siguiente, Flor. Bien, nos tomamos el trabajo junto a Martín y a Florencia de retomar aquellas intervenciones que fueron plasmando en el foro, las transcribimos para sistematizarlas, ya que encontramos aportes muy ricos y algunos puntos que resultan interesantes para ponerlos de manifiesto y para poder seguir analizando y reflexionando sobre con qué lentes miramos este sistema mundo. La primera intervención que tenían que realizar en el foro de la plataforma tenía que ver con la elección de al menos 5 categorías para sustentar la fundamentación de una propuesta de enseñanza del área de las ciencias naturales. Ahí tenemos Cecilia López Alanís y Daniela Valeria Arévalo aportaron estas categorías: las problemáticas complejas, la interdisciplinariedad, la perspectiva ambiental, la perspectiva de derechos, contenidos y saberes propios del espacio curricular. Luego Brenda agregó a las categorías ya mencionadas la crítica. Brenda puso entendiendo esta como el cuestionamiento del pensamiento instaurado y naturalizado, y a partir de allí la construcción de nuevos saberes, la perspectiva de género, para comenzar a deconstruir el sentido común hegemónico y dar paso a nuevas e igualitarias relaciones de género. Agregó la decolonialidad, cuestionando aquellos saberes que fueron impuestos sin valorar otros. Cecilia López agregó la alfabetización científica, el sistema, cambios y transformaciones. Luego, Nancy Uribe, Yamila Miranda Casco y María Fernanda Ramírez, las tres compartieron a los ya mencionados y agregaron una nueva categoría que es la de recursos naturales. Esta categoría la remarcamos porque queríamos hacer especial foco que nuestro diseño curricular en la perspectiva ambiental realiza un profundo análisis sobre los ojos, sobre la mirada que ponemos en los recursos naturales, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros presentamos este tema de recursos naturales y arrancamos con estas clasificaciones exhaustivas de renovables, no renovables, inagotables, nuestro diseño curricular nos marca el trabajo con los bienes comunes. La enseñanza del ambiente articula en nuestro diseño curricular una mirada decolonial en torno a los bienes comunes, diferente a esta concepción clásica de los recursos naturales. En tanto nos enseñan desde la explotación económica. Fíjense que Paola Spadari, cuando en su participación puso alfabetización científica, estar alfabetizado en ciencias implica participar de las prácticas sociales que demandan conocimientos científicos, citó a Martins, y acá abajo colocó los bienes comunes. Por eso, fíjense que ambas categorías están subrayadas y para poner especial foco
en esto que nos muestra nuestro diseño curricular, en esto que nos muestra esta perspectiva ambiental. Después colocó la complejidad, citó. Esto nos parece muy importante también y queremos hacer foco en la importancia de colocar siempre nuestro sustento, ¿no? Bibliográfico, nuestros respaldos de autoridad. Pasamos a la siguiente. Bien. Laura Gabriela Anchelergués, lo mismo, bienes comunes, derechos humanos, interculturalidad y aquellos metaconceptos que estructuran el área desde la especificidad disciplinar, como cambios, diversidad, transformación, etc. Y Laura escribió, me gusta pensar que los primeros actúan como unos anteojos a través de los cuales vemos los segundos. Son miradas otras diferentes. La complejidad de los procesos vistas a través de estas categorías nos permiten analizar, debatir, poner en tensión todos los conocimientos y saberes. Maite Fernanda Guzmán Videla agrega también esta categoría de la interculturalidad, tomando en consideración el debate que se armó en ese primer encuentro sobre el conocimiento científico y los conocimientos otros. Les agradecemos muchísimo por sumar sus voces, realmente las intervenciones fueron muy ricas, muy interesantes y queríamos retomarlas para dar inicio a este segundo encuentro sincrónico. Gracias, Maca, por compartir todo esto que nos estabas diciendo. Solamente me gustaría agregar que al poderlas y al poderlos leer, a establecer un diálogo con ese foro asincrónico, también a partir de allí empezamos a despuntar en este equipo cuál era el trabajo que íbamos a hacer en este segundo sincrónico de cara a ir pensando junto a ustedes en una propuesta de enseñanza concreta, ¿sí? Hemos considerado estos aportes que acaba de leer Macarena, y también otros aportes que aparecieron en ese foro con posterioridad a lo que ya habíamos pasado a esta diapo que estábamos compartiendo, ¿no? Pero fue muy interesante leerlos y a partir de allí trazar posibles propuestas como las que vamos a estar compartiendo más adelante. Muchísimas gracias. Y si hubo algún compañero, alguna compañera que todavía no participó de este foro asincrónico, tienen tiempo de hacerlo y recuerden que es el único foro de participación individual. Todo lo que vaya a pasar a partir del segundo foro asincrónico va a ser grupal. Así que quien no pudo participar está a tiempo de hacerlo en este foro. Gracias. Sí, por ahí, Martín, preguntarles qué les pareció, qué sintieron al ver sus aportes reflejados en este documento. ¿Alguien se anima? Ahí intentamos tirar una pista, a ver quién puede sumar su voz. Con Macarena y con Florencia lo que queríamos hacer es que ustedes puedan advertir que este equipo de compañeros, compañeras, está leyendo atentamente, intentando acompañarlos paso a paso en este módulo que estamos compartiendo y construyendo colectivamente. No nos pasa desapercibido lo que cada uno de ustedes haga en el foro. Muchas veces hemos pasado por experiencias donde hemos advertido que nadie lee lo que pasa en un foro, que ni los compañeros lo leen, ni que muchas veces los profesores o formadores lo leen. Tiene una importancia central para nosotros leerlos, escucharlas, leerlas. Y desde allí esta pregunta, ¿no? No estamos viendo que acá dice Grofogel, sino que estamos viendo, por ejemplo, a Maite Guzmán Videla, Laura Anchelergues, digamos, estamos viendo a compañeros que tienen un decir, que ponen sus voces y que argumentan lo que dicen. ¿Qué les genera la lectura de verse entre compañeros allí? Esa es un poco la idea, ¿no?
Ahí Maite pone, se agradece que se nos tome en cuenta, motiva a querer seguir participando. Gisela dice, está genial poder decir en palabras los aportes de los compañeros. Julieta Manrique agrega que es gratificante ver las devoluciones que hacen a cada una de las intervenciones. Qué bueno poder sentir eso y advertirlo porque a nosotros también nos estimula que puedan ver que detrás de este trabajo comprometido, responsable, que intenta brindar un granito de arena, puedan sentirse respetados y respetadas. ¿Cómo no hacerlo si lo estamos construyendo juntos, ¿no? Como sugerencia, tengan en cuenta que este PowerPoint que estamos compartiendo lo vamos a subir como contenido del Sincrónico 2 y que esto que aparece en las diapositivas, que son posicionamientos y elecciones que han hecho los compañeros y las compañeras, también pueden ser tomados por ustedes como un insumo para construir, definir la fundamentación del trabajo integrador final, ¿sí? Esto que queda acá perfectamente puede ser utilizado. Bien. Flor, pasamos a la siguiente. Dale. Gracias. Bien, bueno, en este segundo encuentro lo que nos vamos a proponer es una mirada interdisciplinaria sobre la enseñanza de las ciencias naturales en consonancia con esta primera resolución, la 1463/18, con los mapas curriculares, con el trabajo integrador final y la resolución 1381, que es la más reciente, aprobada durante el 2022, que está formada por la secuenciación de los conocimientos y saberes. ¿Cómo se contribuye a esa interdisciplinariedad desde el diseño curricular? Bien, bajo estos 3 ítems que marcamos acá. Vamos a comenzar con los mapas curriculares, Flor. Los mapas curriculares, mientras vamos, ahí está, presentándolos, son esquemas, ¿sí? Que nos van a ir, en este caso, corresponden al ciclo básico común, al primero y segundo año, y al espacio interciclo, al tercer año, donde definen los espacios pedagógicos de articulación. ¿Para qué? Para trabajar en duplas pedagógicas y además las horas de articulación que posibilitan el encuentro entre docentes a la hora de diseñar propuestas de enseñanza. Entonces vamos a ir acá, donde dice primer año, educación secundaria orientada, ciencias naturales, sobre mano izquierda, abajo, van a ver que está biología, físico-química, con 4 horas. Esas 4 horas, eso, ahí Flor los está marcando. Esas 4 horas se van a corresponder al día jueves, donde vamos a tener el espacio pedagógico de articulación, las 2 primeras horas. Luego vamos a tener 1 hora de físico-química, luego otra hora de biología solas en aula y la última hora de articulación en salas de profesores. Esta hora de articulación se declara en nuestras declaraciones juradas y a partir de allí, de este mapa curricular, fíjense que es importante tener en cuenta que este diseño curricular no tira por la borda los contenidos disciplinares, ¿no? Fíjense que tenemos 1 hora de físico-química, otra hora de biología, sino que suma a las ciencias naturales los contenidos, los conocimientos y saberes ariales a partir de la articulación, a partir de estos espacios. Bien, ahora, una vez que tenemos en cuenta este mapa, surge, si querés, Flor,
podemos salir de este mapa, surge el siguiente interrogante, que es, ¿qué enseñamos en EPA y qué enseñamos cuando estoy solo? ¿No? Y ahí es cuando aparece esta resolución, la 1381/22, donde fundamenta, esta resolución se fundamenta en un currículum pluriversal y hoy todas las escuelas de la provincia de Neuquén enseñan estos conocimientos y saberes. Esto es importante, Martín me va a ayudar con la cantidad de planes de estudios que yo no los recuerdo, que había en la provincia, creo que eran alrededor de 139. Te acordaste perfecto, Marta. Al menos Me es la acordé. referencia que yo tenía también. Sí, sí, sí. Bien, planes de estudio. Entonces, fíjense qué importante resulta tener esta resolución que nos acompaña en la secuenciación de estos conocimientos y saberes. Va a ser nuestra resolución marco para consultar. Seguramente ustedes ya tuvieron contacto. Me gustaría por ahí que nos compartan este contacto que han tenido con la resolución, si ya la vienen trabajando, si hay profes que están en primer año y que comenzaron ahora a partir de agosto a trabajar en duplas, la conocen, cómo vienen trabajando. Esta pregunta que les hace Maca nos resulta interesante porque es una manera de poder testear qué está pasando de lleno en lo concreto de cada una de las instituciones, ¿no? ¿Qué está pasando con el diseño curricular y el proceso de implementación? Nos hemos encontrado con dispositivos presenciales donde hemos tenido compañeros y compañeras que nos han dicho que sí, que efectivamente ya las resoluciones están en vigencia, que han tenido que planificar en base a estas resoluciones, y otros compañeros directamente hasta ahora nunca las habían leído, ¿sí? Hay distintas realidades. Quisiéramos saber, al menos por parte de algunas que estén aquí, que nos puedan decir si en sus escuelas ya han tenido que leerlas y a partir de ahí estar pensando en propuestas de enseñanza, ¿no? Buenos días. Hola Al Maite, menos, buenos días. bueno, yo lo comenté en el primer encuentro, pero nosotros, por lo menos yo con los profes de biología, estamos usando esta 1381 para justamente armar las clases que estamos dando ahora en el EPTIES. Eh, por ahí se nos ha complicado saber cómo secuenciarlo en el sentido de, bueno, qué vamos a dar esta semana o la semana siguiente. Pero sí, estamos planificando ahí en el EP10, por lo menos yo con los profes de biología, en base a esa resolución. Perfecto, Maite. ¿Nos recordás de qué distrito sos? ¿En qué punto de nuestro Neuquén estás? Yo estoy en Putralcó y Plaza Winkle porque trabajo en el EP10 y el EP1. Bien, bien, Así bien. que Para tener una idea de que allí, por ejemplo, ya las sí, resoluciones sí, están siendo trabajadas. sí, Bien, nosotros lo estamos usando, o al menos se ha implementado acá en Cutral y Plaza desde antes del primer cuatrimestre. bien. Así que desde ahí ya se está implementando y se está usando la normativa. Perfecto. Gracias, Maite, por tu aporte. ¿Algún otro compañero o compañera? Ahí Julieta Manrique pone que ella particularmente no, porque se encuentra trabajando en ciclo orientado. Pero mis compañeras de área sí, y las escucho comentar que si bien es complicada la aplicación y la organización de contenidos, también es muy interesante. Suelen comentar que son demasiados conceptos y no llegan. Bueno, eso la verdad que Julieta nos sirve mucho lo que nos estás diciendo, Sí. porque se va tomando conocimiento a partir del diálogo con compañeras de área y están atravesando ese proceso con esa descripción que nos hace Julieta, ¿no? De hecho, nos ha pasado antes de la implementación del diseño que muchas veces ya con lo que había en los programas tampoco se llegaba, ¿no? Es como que hay un tema que después se irá ajustando,
pero esto de que no se llegan con los tradicionalmente llamados contenidos, de ahora en más conocimientos y saberes, es un tema que tendrá que tener su reflexión crítica en su momento, ¿no? Pero nos alegra saber ahí, Julieta, de este aporte que nos haces. Muchísimas gracias. Buen día. Buen Puedo. día, Leticia. Bueno, mi nombre es Leticia. Yo estoy acá en el distrito 6, en Centenario y Vista Alegre. Y bueno, en Centenario tengo primerito en la mañana, digamos, el común, ciclo básico, y que es en Centenario, y en Vista Alegre tengo primero, pero de vespertino, con adultos. Y en ambos casos estamos con el nuevo diseño. Así que es muy distinto porque, digamos, para la escuela, el ciclo básico, digamos, una escuela común, que no sea nocturno, que no es para adultos, bueno, por ahí hay más continuidad de los estudiantes, o hay un grupo más grande que es más continuo, entonces por ahí se pueden programar proyectos, hacer proyectos. Nos pasa, por ejemplo, en el vespertino que eso nos cuesta, porque cada vez son menos, sobre todo en esta época del año, que empiezan a ir menos, y bueno, y por ahí también algunas clases van uno, otras clases van otros, entonces nos cuesta mucho la continuidad en el vespertino. Y otra cuestión que nos pasa con la nueva currícula, bueno, que nos pasó al principio, ¿no? Era que veíamos tanto contenido y por ahí sacar de la cabeza la idea de la receta que teníamos antes de los contenidos. Primer trimestre, tales y tales contenidos. Segundo trimestre, tales. Y ahora, como decidimos trabajarlo a partir de problemáticas, bueno, y capaz que, no sé, ciencias físico-químicas, podemos llegar a ver estados de agregación o cambios de estado durante todas las problemáticas. Entonces, nos cuesta esto de sacarnos de la cabeza que ya no es una receta, no es en el primer cuatrimestre en el primer trimestre tales contenidos, en el segundo tales otros, y en el tercero Entonces, eso también nos costó, y lo último es que bueno, todos los contenidos que se veían no sabíamos por dónde agarrar. ¿Qué tomamos de todos los contenidos que se plantean para el segundo cuatrimestre? Nos costó bastante eso también. Muy Eso quería Gracias, interesante, muy Leticia. interesante, Leticia. Qué buen posicionamiento en relación a reconocer cómo el planteo desde las problemáticas y no solamente desde el concepto como entrada, ¿no? A los conocimientos y saberes. Qué bueno advertir esto de que plantear situaciones problemáticas puede llevar a estar resignificando conocimientos y saberes a lo largo de distintos momentos del año, ¿no? Leticia hacía referencia a los estados de agregación de la materia, pero esto puede llegar a pasar con otros conocimientos y saberes, ¿no? Qué interesante esto de que no aparezca la receta y que esto de movida de tablero en términos de decisiones pedagógicas y didácticas vaya acompañado de esa mirada, ¿no? Bueno, vamos a tener que abordar problemas complejos, asuntos sociocientíficos. Qué bueno esto de resignificar conocimientos y saberes y no verlos solamente reducido a un momento puntual del año donde se aborda un conocimiento y saber y ahí queda, ¿no? Gracias por la intervención, Leticia, muy valiosa. Pido la palabra. Adelante, Cecilia. Nosotros pertenecemos al Distrito 2, fue el primer distrito, tengo entendido, donde se aplicó el diseño curricular. Venimos trabajando desde marzo, abril con esta resolución, ¿sí? Nosotros, les cuento para los otros distritos, tuvimos una jornada pura y exclusivamente por áreas, ¿sí? Nos juntamos en cada escuela por áreas y ahí decidimos qué contenido, los docentes decidimos qué contenidos íbamos a trabajar. O sea, todas las escuelas tenemos la misma selección de contenidos. Eso por un lado. Después por otro, bueno, se nos complicó un poco la situación en cuanto a que no teníamos docentes, ¿sí? Hay escuelas que sí comenzaron a trabajar, que los docentes pudieron titularizar y empezaron a trabajar en duplas, en algunos cursos, y en otros teníamos
profe o de biología, no de físico-química o al revés, ¿sí? En mi caso particular, por ejemplo, comencé ahora hace poco a trabajar con dupla, ¿sí? Que de hecho yo había consultado a ver si ella se podía incorporar, la profe, pero bueno, ya no había lugar porque le comenté de esta capacitación que me parecía muy interesante que las hiciéramos las dos justamente porque estamos las dos en el aula. Pero bueno, eh, mm, desde el lado de físico-química no hay mucho inconveniente porque si ustedes leen los contenidos, ¿sí? Son similares a lo que tenemos que trabajar en EPA, ¿sí? El problema está, o sea, no sé si problema, pero biología. Biología tiene otros contenidos que complementan al EPA. Nosotras estamos en esta situación donde ver qué contenido de biología podemos llegar a trabajar en estos 40 minutos que le toca a la profe para complementar al trabajo en EPA, ¿sí? Hacemos una selección de contenido de la preselección que nosotras ya teníamos, que trabajamos todos los docentes. Estamos tratando de hacer una selección, otra selección, y en base a lo que venimos trabajando en EPA. ¿Sí? Eso nos pasa con biología. Con físico-química no, porque el programa no nos cambia, digamos, básicamente. Pero bueno, como dijeron las compañeras, no es nada fácil, no es fácil trabajar con otra persona, tenemos metodologías distintas. Lo que sí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el laboratorio. Consideramos que las experiencias a los chicos les gusta y aprenden un montón a partir de eso. Así que trabajamos muchísimo en el laboratorio nosotros. Yo trabajo en el CP número 6 de Cutralcó. Es que Como para dar... cuando, cuando visualizan ellos como que el conocimiento se les queda mejor y lo pueden relacionar más con el día a día, entonces es más fácil poder trabajarlo al contenido en el laboratorio. Sí, sí, tal Gracias, cual. Cecilia. Por ahí los invitamos a los que no alcanzaron a inscribirse en este trayecto al conversatorio taller que se va a brindar después de este trayecto. Sería interesante por ahí que invites a tu compañera con la que están trabajando. Y por qué no también ir compartiendo el TIF con ella, ¿no? Ya que están ahí en dupla compartiendo el día a día. Muy interesante lo Sí. que nos compartía Cecilia. Muchísimas gracias, compañera. Ahí a modo de conversación entre colegas, simplemente intervenir en que cuando utilizamos la palabra contenido, que para el profe es una palabra, esa categoría que la tenemos acá atravesada desde nuestra formación docente, de manera central, el diseño curricular hace toda una historización respecto de qué se considera contenido y por qué a partir del diseño hablamos de conocimientos y saberes. Así que ahí, Cecilia, lo que te digo es que cuando vos decíamos, hicimos una reselección y volvíamos a seleccionar contenidos, en ese diálogo, por ahí lo que me sirve decirte a modo de diálogo entre nosotros es que estuvieron haciendo una reselección, una vuelta a selección de conocimientos y saberes. En términos que Todavía es que me cuesta nos, cambiar. nos Sí, Nos cuesta. cuesta, sí, tal cual. Estamos Tal todos en cual. ese proceso, todos y todas estamos incluidos en ese proceso. Es decir, es para hablar entre profes en una sala de profes, esa siempre es la propuesta que tenemos, ¿no? Igual cuando hablabas de esta formación, este es un espacio de coformación. Si fuera formación, de última van a tener que repetir como loritos lo que estemos diciendo nosotros tres y nunca fue nuestra intención ni la será. Nos estamos construyendo entre todos y todas, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes de ese lado. Es una instancia coformativa, ¿no? Es otro el posicionamiento político y epistémico de este espacio. Gracias, Cecilia. Bueno, por ahí compartirles lo que va saliendo ahí en el chat. Em, Julieta comentaba que, bueno, perdón, Gisela, que está complicado, dice Paola Espadari,
que nos parecían inabarcables los contenidos, y eso complicó la elección al momento de seleccionar y seleccionar. Samira dice, al principio fue difícil porque no sabíamos cómo plasmar lo nuevo, pero estamos trabajando y secuenciando las clases a través de la resolución. Al principio tenía como miedo de cómo se iba a reflejar esto, pero tengo mi pareja pedagógica que me ayuda un montón. Creo que lo mejor de afrontar esto es tener una colega que te ayuda. Maite dice, concuerdo con la compañera. Vane, lo que nos cuesta es cómo hacer rendir esos 40 minutos en el que uno está dando, por ejemplo, solo biología. Julieta Manrique, tal cual por acá estuvimos haciendo la transición de contenidos, entre comillas, a ABP. Me gustó eso, los contenidos Sí. entre comillas, qué bueno. Y el cambio de chip es increíble y automáticamente se va dando una selección. Sol, los conocimientos y saberes de biología son muy amplios en relación a físico-química, que incluso se comparten muchos con el EPA. Bueno, gracias. Lindas intervenciones, muy lindas, muy Sí, muy interesantes todas. lindas. Gise, tenés la mano levantada, te escuchamos. Hola, sí, buen día. Después de escuchar a los compañeros y a las compañeras, yo quería compartir la experiencia de mis estudiantes. Yo trabajo en un IFED, tengo estudiantes que ejercen la docencia y las experiencias de una en particular, que es jefa de un departamento, ella comenta mucho, además de la dificultad que comentan la mayoría de los compañeros, que es que encuentran muchos baches en los núcleos y los nudos a la hora de abordar los saberes y el recorte de saberes y conocimientos. Y por otro lado, también ella me manifiesta que tienen mucha dificultad para trabajar como decían los compañeros, de forma interdisciplinaria. Y quizás lo que a veces yo le comento es que sí es difícil pensar en tener que abordar una problemática sociocientífica desde varias aristas, no exclusivamente, por ejemplo, ella que es de química, siempre me cuenta que por ahí con los profes de biología le cuesta mucho poder abordar la clase, y siguen esto de teniendo separado, porque escucho muchos profes que dicen, no me alcanzan los 40 minutos, y yo siempre le explico a ella de que en realidad no se trata de separar por disciplina, sino que hay que hacer un trabajo articulado, que de eso se trata el nuevo diseño curricular. No de decir, bueno, tengo 40 de química y 40 de física. Digo, no, hay que juntarse, trabajar en conjunto, tirar distintas posibilidades de trabajo y también la forma de encararlo, ¿viste? Porque yo me doy cuenta de que siguen trabajando con el paradigma de la escuela tradicional y nosotros trabajamos con lo que es la sigla que le decimos el FIT, que es Fenómeno y de Terminología, que nos paramos de Furman, y tratar de pensar de pensar la escuela desde, de problematizar la vida cotidiana, como decía Florencia, y de ahí empezar a desprender las distintas posibilidades, contextualizado, en situación, en momento histórico. Creo que también lo que estaría faltando, es, como ustedes decían, es seguir formándonos en cambiar los paradigmas de enseñanza, el leer, formarnos, porque nosotros venimos con una matriz de escuela tradicional de muchísimos años, donde también en nuestra formación docente tenemos el haz lo que digo pero no lo que hago, te enseñan a problematizar, pero después te siguen enseñando de forma tradicional. Entonces hay como que hacer un cambio importante, no tan solo en la media, sino en la escuela media, sino desde los profesorados, por lo menos empezar a comenzar a hacer ese cambio, porque es como, o sea, es escalonado. Si vos formás a tus estudiantes solo teóricamente, pero no lo pones en práctica, también es bastante difícil romper esa matriz, desestructurarte y volver a construir. Es un trabajo que hay que hacerlo más que leerlo, ¿no? Bueno, yo tenía ese aporte. Gracias. Muy valioso, Gisela, muy valioso todo lo que decís. Adherimos con el equipo a esto que decís, cómo deberían articularse los esfuerzos, no solamente desde quienes estamos
desandando la escuela secundaria día a día, sino en una articulación, en un trabajo compartido con el nivel superior de formación docente, ¿no? Allí se pone en juego esto esencial, que es el campo de la práctica, y es donde, en definitiva, se tiene que implementar y desarrollar el diseño curricular, ¿no? Muy interesante todo lo que decís, y también esa mirada tan certera en relación a que no se trata que el espacio pedagógico de articulación estemos en dupla, y una vez que termina ese espacio de abordaje, pase a biología o a físico-química, pensando que ahí ya me quedo solamente con lo disciplinar y no puedo retomar lo que vengo trabajando, ¿no? La idea es ir dialogando entre las distintas metodologías de nuestras ciencias y a partir de ahí potenciar los abordajes interdisciplinarios, ¿no? Estamos en esa transición. Muy rico escucharte. Gracias, Gisela. Sí. Bueno, por ahí, para continuar con esta resolución, con la 381, ¿de qué forma nos presenta la secuenciación de estos conocimientos y saberes? Esta resolución nos presenta en el ciclo básico común, en el primer año, en un primer y segundo cuatrimestre, con los conocimientos y saberes, en un segundo año, tercero y cuarto cuatrimestre, contempla los nudos disciplinares y los núcleos problemáticos del área, y en tercer año, en un quinto y sexto cuatrimestre o espacio interciclo. Hoy partimos de un conocimiento y saber explicitado en nuestro diseño, ¿sí? Nosotros traíamos a colación, luego Martín lo va a desarrollar un ejemplo, pero un conocimiento y saber que está explicitado en el diseño puede ser el agua como derecho humano, ¿no? Entonces, vista el agua como derecho humano, una vez que tomamos ese conocimiento y saber, vista desde el sustento político, epistémico y pedagógico de la 1463, enmarcada en esas perspectivas y en esos enfoques, tenemos que ponerla en relación dialógica con los núcleos del área y los nudos disciplinares y preguntarnos con cuál los relacionamos. ¿Sí? Dos propósitos que podemos agregar pueden ser reconocer al agua como un derecho humano fundamental. Entonces ahí estamos relacionándolo o poniendo en una relación dialógica con la perspectiva en derechos, ¿no? Perdón, con el enfoque en derechos. Si identificamos otro propósito, puede ser identificar al agua como un bien común. Bueno, ahí ponemos en tensión esto que marcábamos al inicio, ¿no? La perspectiva ambiental. ¿Es lo mismo desde las ciencias naturales mirar al mundo desde los bienes comunes que desde los recursos naturales? Entonces, esto que marcaba recién la compañera, hoy el diseño curricular nos dice que presentemos a partir de una problemática real en el aula y no como antes que presentábamos, por ejemplo, los ecosistemas, la clasificación exhaustiva de los ecosistemas, de los factores bióticos, abióticos, ¿no? Hoy consultamos nuestra 1463 con sus enfoques y perspectivas, y luego acudimos a la 1381 con la secuenciación de conocimientos y saberes que están explicitados. Todo lo que fuimos mencionando ahora nos permite poner en diálogo en los espacios pedagógicos articulados. Flor o Martín, si quieren agregar algo, y si no, pasamos directamente a la presentación del TIF, del trabajo integrador final. Martín, ¿algo para agregar? Yo no, de mi No, parte. por ahora, Maca, me parece bien lo que se dijo, nada para agregar al respecto, y sobre todo porque voy viendo cómo vamos con el tiempo, ¿no? Ya son las 10, así que deberíamos Buenísimo. poder ir avanzando un poquito más para después tener lugar con el Perfecto. que sí. ¿Les Gracias. parece que vayamos a la presentación del TIF? Sí, sí. Adelante, Maca, sí, sí. Bueno,
Como decíamos al comienzo, los grupos ya están armados, conversamos sobre los criterios para armar esos grupos a partir de las presentaciones que fueron realizando en el foro y teniendo en cuenta también que en los grupos tratar de que que haya un integrante de cada disciplina, ¿no? Un integrante de biología, de química, y aparte tuvimos en cuenta, recordemos que los destinatarios de este módulo corresponden a docentes del tercer ciclo y de la escuela primaria, y para en la escuela media, entonces también los agrupamos teniendo en cuenta aquellos docentes que pertenecen a este tercer ciclo y a los que trabajan en la escuela media. Bueno, este trabajo integrador, en el primer encuentro sincrónico, fíjense que ya trabajamos en la fundamentación. Esas categorías que ustedes fueron seleccionando responden a esta primera parte del trabajo final, ¿no? A la fundamentación. Lo que les pedimos es un trabajo escrito grupal que consiste en una propuesta de trabajo concreta para llevar a cabo en una semana de clase, con actividades, con la fundamentación, con una revisión crítica, ya vamos a profundizar más adelante en el próximo encuentro, con propósitos, para luego socializar y les sirva como una herramienta concreta que puedan llevar a sus aulas. La aprobación de este trabajo será lo que nos sirva para la acreditación de este módulo. Luego Martín les va a presentar un esbozo de una posible propuesta a llevar a cabo del TIF. Gracias, Maca. Perfecto. También le decimos a nuestros compañeros y compañeras que este TIF, tal cual lo está presentando Maca, lo vamos a estar subiendo como material para que ya lo tengan a disposición esta tarde. Ya va a estar subido a la plataforma y ustedes a partir de allí podrán ir viendo con su equipo cómo van a ir diseñando a partir de este esquema general que les hemos presentado. No obstante, les queremos decir que no es una propuesta de ningún punto cerrada. No quiere decir que cada grupo pueda poner los ítems en un orden diferente que pueda considerar. No quiere decir que haya un ítem que no lo puedan incluir en otro. Simplemente le presentamos como un eje vertebrador que oriente la tarea y que ustedes después sabrán manejar según esa autonomía y cada decisión pedagógica didáctica que tomen en el equipo, ¿no? Simplemente les queremos presentar una especie de hojita de ruta que diga, bueno, más o menos la estructura general tendría que ver con lo que nos está presentando el equipo, porque cuando los leamos atentamente, pretendemos leer que estas cosas estén bien explicitadas, ¿no? Como ustedes lo puedan ir diseñando en el grupo. Es un modelo general que presentamos, pero no es excluyente de otros que puedan presentar en el grupo de trabajo que ustedes conforman. Bueno, Martín, si les parece, nos tomamos 5 minutitos para calentar una pava y después retomamos con la segunda parte de este encuentro. Está silenciado. Maca, perfecto. Damos 5 minutitos, calentamos el agua para el mate, le contestamos a nuestra compañera que en el día de hoy va a ser asignada a un grupo que seguramente después podrá ver, que se quede tranquila al respecto, ¿sí? Nos encontramos en 5 minutitos. Gracias. Nuevamente, esperamos que les haya gustado la música que nos acompañó en el intervalo. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte y última. Bien. Tenemos un buen número de compañeros y compañeras conectados el día de hoy. No sé si es uno de los sincrónicos con más concurrencia que hemos tenido, compañeros. Gracias por estar de ese lado.
Agregar también, ahí estoy viendo que en el chat van compartiendo los números de teléfono, los correos para ponerse en contacto con los distintos grupos para el TIF. Mirá, Maca, qué bueno, porque ahí veo a Cecilia con su compañera. Ahí ya está armada la dupla, Hola, pero esto es Ceci. concreto, acá no es teórico. Estamos hablando de la práctica, que es lo importante. Ahí se armó una dupla que ya está armada. Qué bueno ver eso. Qué bueno. Ceci, ¿están juntas en la misma institución? No. Sí. 3. Ahí está Pavo. Qué bueno poder ver esto. Estas son las cosas que potencian mucho esta instancia de coformación, como les decía en un principio a través del chat, ¿no? Estar visibilizando quiénes somos, quiénes hacemos estos espacios de coformación es algo que nos enriquece y nos estimula. Ahí estamos viendo compañeras compartiendo este espacio coformativo. Es muy rico poder eso, observarlo, compartirlo. Gracias por estar allí. Bueno, Maca, Bueno, retomamos. Flor, ¿les parece? retomamos. Seguimos con Sí, sí, con la al propuesta. video. Ujú. Bien, bien. Bien, antes de reproducir el video, los invitamos a ir pensando en 2 preguntas. ¿Cómo ir pensando y accionando el diseño de propuestas de enseñanza desde el área de ciencias naturales? ¿Y qué aportes nos brindan las ideas de Ramón Grossfogel al respecto? Ahora vamos a ver un video de Ramón y vamos a compartir después. Ramón Grofobel, es importante destacar que es un gran respaldo de autoridad que tenemos. El video se llama Descolonizar el conocimiento y descolonizar el ser. El sistema mundo en que estamos insertados a escala planetaria es un sistema que se creó hace 500 años con la expansión colonial europea, donde creó relaciones de centros y periferias, de sectores y grupos o países dominantes y países subordinados. La División Internacional del Trabajo, donde se le asigna a los países subordinados, a las periferias del mundo, la producción de economías monoexportadoras. Eso comenzó con la expansión colonial y continuó bajo las independencias. No nos damos cuenta que las formas de vivir, las formas de ser y de estar en el mundo que nosotros tenemos están fuertemente marcadas por patrones occidentalocéntricos, eurocéntricos, capitalistas, neoliberales de funcionamiento. ¿Y cómo era el mundo antes de esta civilización planetaria? Porque una vez destruyes todas las otras civilizaciones con la expansión colonial europea, e impones la civilización occidental eurocentrada a través del planeta, entonces ya hay una civilización planetaria, ya no existen civilizaciones fuera de esta, estamos todos dentro de esta. Uno no se da cuenta que estás en una civilización con un paquete de formas de relaciones de poder y de formas de ser y estar en el mundo. Y entonces por eso la izquierda tiende a pensar siempre que el problema es un problema de un sistema económico. Y no se da cuenta que ese sistema económico está ya organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de muerte de la civilización occidental. No existe el capitalismo como un sistema insulado, existe un capitalismo histórico que está imbricado con las lógicas de una civilización, que hay lógicas ecologicidas, hay lógicas genocidas por el racismo, ecologicidas por el dualismo cartesiano, hay lógicas feminicidas por el patriarcado de la cristiandad, hay lógicas epistemicidas por el eurocentrismo, destrucción de conocimiento de otros pueblos.
Las teorías que nos vienen del norte global lamentablemente nos ocultan mucho más de lo que visibilizan. En cambio, acá en el sur global hay pensadores y pensadoras que han pensado nuestras realidades y sin embargo en los currículos universitarios no nos los tomamos en serio. Y por eso la invitación a descolonizar el conocimiento, a descolonizar la universidad. En lugar de pensar desde disciplina, pensar desde problemas que la humanidad enfrenta. Como por ejemplo el sistema de cooperativas. Opera como una periferia del sistema de empresa privada capitalista tradicional. Y intentan generar nuevas formas de economía, en lugar de pensar desde la epistemología que producen hombres occidentales de 5 países, pensar desde pluriversos. Estamos constituidos en nuestra subjetividad, en nuestros hábitos, en nuestro comportamiento, por los ejes de dominación de esa civilización. En cambio, los pueblos indígenas, que tienen siempre una mirada adentro y afuera, porque tienen una memoria ancestral de otras posibilidades, son los que siempre llaman la atención al hecho de que estamos en una civilización y que esta es una civilización de muerte. Porque esta civilización no es solamente que está matando millones de seres humanos diariamente a escala planetaria, es que esta civilización está matando la vida en el planeta. Porque la manera como esta civilización se relaciona con otras formas de vida es de una manera destructiva, es de una manera ecologicida. Entonces, solamente pueblos indígenas africanos, latinoamericanos, asiáticos, son los que, o norteamericanos, nos llaman la atención siempre de, oye, cuidado, que esto que ustedes llaman modernidad occidental y que tanto celebran, eso es una civilización de muerte. Esto está destruyendo la vida en el planeta. No es solamente que está destruyendo miles de seres humanos vía políticas austericidas neoliberales, vía políticas militares, vía políticas represivas, sino que también está destruyendo la ecología planetaria. Cuidado que eso es una civilización de muerte. Eso no es un proyecto emancipatorio. Entonces, por eso el llamado al giro decolonial, a descolonizarnos de la forma, descolonizar el poder, descolonizar el saber y descolonizar el ser. Perfecto, chicas, ¿eh? Acá por lo menos se pudo visibilizar muy bien. Bueno, Bien. Gracias, Flor. Acá nos invita a pensar cómo nos posicionamos de las ciencias naturales en esto de los conceptos que traíamos antes, por ejemplo, el recurso natural que salió en el foro, que ya salió varias veces, cómo cambiar ese posicionamiento de no es más recurso natural, son bienes comunes, ¿sí? Y esto, ¿por qué se da? Esto lo de recurso natural es verlo desde una perspectiva de un sector dominante, ¿sí? Millones de años estuvimos colonizados y ahora es cambiar eso, descolonizarnos y no tomar más al recurso natural desde el sector dominante, sino tomarlo desde un bien común que compartimos todas las personas. En este momento me gustaría citar a Rodríguez Pardo, que nos habla de las riquezas, los conocimientos, los saberes, las técnicas, las tecnologías, las memorias que habitan en la biodiversidad, no son recursos naturales, son bienes comunes. Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural apropiándoselo, sino el derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otros y otras. Por eso cambiar esa perspectiva de ver que es recurso natural
y desde el área de ciencias naturales empezar a verlo como un bien común. Son bienes que compartimos y que no son de nadie, sino que son de todos. Socialmente compartimos, por ejemplo, el recurso del agua. El agua lo compartimos y es un bien que nos atraviesa, que nos sirve para desarrollar la vida, ¿sí? También citar a Alicia Massari, sabemos que es un modelo que hace 500 años en América Latina está un modelo extractivo exportador. O sea, los bienes naturales fueron exportados al mundo, ¿sí? Y la dimensión productiva, científica y tecnológica y sociocultural estuvo ahí, es como que estuvo exportando todos nuestros bienes naturales hacia el mundo, ¿sí? Y la Unión de Científicos Comprometidos en la Sociedad y la Naturaleza de América Latina nos invita a decir que el conocimiento científico y tecnológico, en particular aquel desarrollado en un contexto reduccionista, sin el debido control social, ha contribuido a crear problemas ambientales y de salud con alcances muchas veces catastróficos e irreversibles. O sea, que estos recursos, al exportarlos, nos han provocado problemas a nosotros, a América Latina. Es lo que Ramón inculca en el video, es lo que nos quiere transmitir esto de descolonizarnos, de dejar de mirar los recursos como exportadores, es como dejar eh, de seguir con esa idea de que tienen que ser exportados. No, tienen que ser aprovechados, sí, utilizados, pero nosotros tenemos que ser conscientes que esto produce problemas también en la sociedad, en el ambiente, cambiar esa mirada, cambiar, ser críticos al momento de enseñar los bienes comunes, enseñarlos a cuidarlos, a utilizarlos de manera correcta, a que son bienes que compartimos con otros grupos de la sociedad y tener en cuenta la opinión del otro, la opinión de otro compañero para poder trabajar en estos bienes comunes y no aprovecharnos de esto. No sé si Martín y Maca quieren agregar algo. Gracias, Flor. Gisela coloca ahí en el chat la mercantilización de la naturaleza. Gracias, Flor. Creo que quedó claro esta idea que intentamos seguir fomentando en relación al posicionamiento político y epistémico que funda la utilización de la categoría bienes comunes, ¿no? La vez pasada, en el primer encuentro, teníamos una mirada crítica en relación a qué pasa con los libros de texto que generalmente circulan en nuestras escuelas secundarias, también en las escuelas primarias, y de qué modo se ha naturalizado la categoría recursos naturales a lo largo de todo el proceso de escolarización, ¿no? Bueno, justamente poder estar atento a esa cuestión en cuanto a la terminología, pero ¿por qué? No es un capricho tener que ir trabajando esta noción de los bienes comunes, sino que cada vez que estamos eligiendo con qué palabras mirar al mundo, interpretarlo y transformando, lo estamos haciendo desde un posicionamiento. Invitar a pensar en las categorías bienes comunes y poner esa controversia en relación a los recursos naturales es parte de la cuestión, ¿no? Mucho más desde nuestra área de ciencias naturales. Por supuesto, en diálogo también con las ciencias sociales y las demás áreas de conocimientos y saberes. Pero un poco esta parte de la propuesta tenía que ver con seguir reflexionando sobre lo que es utilizar ciertas palabras para construir realidades, ¿no? Ese era el propósito de esta cuestión. Gracias, chicas. Seguimos. ¿Podría aportar una cosita? Sí, sí. Sí, Leticia, Claro. adelante. No sé si se escucha bien porque me dice que mi conexión es inestable. Pero leía, porque me pareció re lindo, re interesante, un artículo que leía de una revista electrónica de educación científica, cómo
repensar los conocimientos científicos en torno, porque hay una cuestión que yo vengo viendo también, o sea, que se viene dando también en esta articulación, en esta nueva currícula, es que se ha trabajado mucho en torno al agua, porque por ahí es lo más sencillo para empezar a trabajar, ¿no? La problemática del agua, que es tan cercana y es transversal a un montón de materias. Bueno, entonces por ahí fuimos a lo más, vamos a lo más sencillo y a lo más concreto, dentro de toda eh, la problemática, digamos, que teníamos respecto de qué dar. Y bueno, y leía este artículo que plantea esto de que el agua se venía estudiando desde una perspectiva de recurso, pero como en un sentido de beneficio o explotación, ¿no? Por parte de los seres humanos. Y se separa esa idea del agua del estudio de un sistema natural. Porque, digamos, esa idea de buscar o de problematizar en términos de abastecimiento, transporte, calidad físico-química, lo que plantea este artículo es que viene de una lógica económica, porque no se la piensa dentro de un sistema natural, digamos, de un medio ambiente. Entonces, está bueno repensarla no como un recurso que puede ser explotado, que puede ser utilizado por las empresas y por los humanos, sino como parte de un sistema natural. Por ahí eso quería aportarles. Les cuento que ese artículo es de la revista electrónica de Ciencias Naturales de Julia Ibarra Murillo. A mí me gustó muchísimo, me pareció re interesante. Gracias, Leticia. Queríamos, nosotros cuando tuvimos oportunidad del primer encuentro, decíamos que cualquier tipo de artículo, cualquier tipo de trabajo que queramos socializar en este espacio compartido, va a ser muy bienvenido. Así que en la medida que te resulte posible, Leticia, te pediríamos que ese trabajo, que resulta muy interesante lo que nos has compartido, nos lo puedas hacer llegar a nuestro correo electrónico, y a partir de ahí nosotros no tendríamos ningún problema en subirlo también como parte de la bibliografía que podrían contemplar nuestros compañeros y compañeras aquí en la conformación. Seguimos, Maca, Flor. Dale. ¿Vale? Martín, ¿querés continuar? Sí, cómo no. Ahí sí puede ser posible, Maca, poner la Sí, ahí propuesta directamente en comparto. pantalla. Bueno, mientras va apareciendo la propuesta que tenemos para compartirles en esta oportunidad, ¿qué queremos hacer? Así como les presentamos en una línea general un eje vertebrador en relación al PIB, queríamos tratar de brindar una posible orientación para que cada uno de los grupos vea qué es lo que estamos esperando como producción escrita grupal a la hora de diseñar el PIB, ¿no? Más o menos en qué consistiría el diseño de esa propuesta de enseñanza que cada uno de los grupos va a estar pensando, o bien para el tercer ciclo de la escuela primaria, en el caso de los compañeros y compañeras que se desempeñen allí, o bien para lo que sería el ciclo básico común, primero o segundo año, o el espacio pedagógico interciclo, tercer año, de la nueva escuela secundaria neuquina. Estuvimos trabajando a la luz, como bien les decía al comienzo, de todo lo que veíamos en el foro de fundamentación, y allí lo que les vamos a compartir ahora es una propuesta que toma como punto de partida la 1463 con su marco referencial a nivel de los enfoques, las perspectivas, la definición de área, los núcleos problemáticos, los nudos disciplinares, y haciendo una amalgama de todas esas cuestiones nodales, armamos una breve fundamentación de lo que podría ser entendido como una posible propuesta, ¿sí? O sea, el primer paso sería ese, compartirles a ustedes
idea de fundamentación es la que les vamos a brindar y por ahí les puede surgir como orientación de cara al TIF. Vamos a ir haciendo una lectura compartida de esta propuesta y a medida que lo vayamos haciendo, estaremos haciendo las intervenciones correspondientes, ¿no? Bien, propuesta de enseñanza, área Ciencias Naturales. La hemos denominado a esta propuesta, hemos decidido ponerle este nombre, Ecología y Agricultura. Estrategias alternativas para el manejo de agroecosistemas. Hemos pensado, ustedes saben que Flor es profe de química, Maca y yo somos profes de biología, y en ese diálogo interdisciplinar, que como bien decían ustedes recién en sus intervenciones, cuesta ponerse de acuerdo, cuesta pensar por dónde puede venir la propuesta, cuesta elegir un conocimiento y saber determinado, estuvimos pensando en hacer una propuesta para estudiantes del ciclo básico común, específicamente para el primer año. Y en relación a lo que explicita la 1381, para ser llevada a cabo en el primer cuatrimestre de primer año, ¿sí? Bueno, me gustaría que alguna compañera, algún compañero del otro lado pueda empezar a leer lo que hemos puesto en el primer párrafo solamente de la fundamentación. ¿Algún compañero o compañera que quiera leer? Vamos a hacer una lectura compartida. Adelante. Bueno, leo yo. Adelante, Gisela, gracias. La propuesta de enseñanza ha sido pensada... ¿comienzo? Dale. Perfecto, sí, adelante. La propuesta de enseñanza ha sido pensada desde el área Ciencias Naturales para ser implementada en un primer año del ciclo básico común, entendiendo al área como un espacio de construcción didáctica para el abordaje de saberes y conocimientos, integrada por físico-química y biología, considerando el mapa curricular correspondiente. La propuesta ha sido diseñada para su desarrollo en el espacio pedagógico articulado EPA, físico-química, biología, como así también en las horas de físico-química y biología. Bien, ahí queda claro en esa presentación por qué estamos leyendo ese primer párrafo, porque es una introducción muy general a lo que va a ser la primera parte del TIF que van a definir en sus grupos, ¿sí? Que es la fundamentación. Ahí estamos enmarcando, en el caso nuestro, tomando algunas categorías del diseño curricular, fíjense que ahí hicimos mucho hincapié en la concepción de área. Nos parece importante eso, nos parece el gran cambio que propone este diseño curricular en las naturales, y destacamos la concepción de área en el primer párrafo. Gracias, Gisela. ¿Algún otro compañero o compañera puede seguir leyendo el párrafo 2? Hola, no sé si se escucha. Hola, hola. Hola Ceci, adelante, te escuchamos. Gracias. Bien, tenemos mucho ruido de estudiantes, así que ustedes nos interrumpen. Comenzó. Desde la dimensión epistemológica, la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela secundaria parte de considerar la realidad ya no como la suma de sistemas, sino más bien como una trama de incertidumbre. En esa trama, la propuesta contempla el abordaje interdisciplinario de conocimientos y saberes sobre agroecología, según la resolución 1381, considerando los metaconceptos sistema, unidad, diversidad, cambio e interacción. A partir del reconocimiento de una práctica local concreta denominada agroecología en Vista Alegre, se dará inicio al análisis de un asunto social, integrando enfoques y perspectivas del diseño curricular, poniendo especial énfasis en la perspectiva ambiental del enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias totales. Y además nos trae todo el bullicio y todo lo que es estar trabajando en una escuela. O sea que acá le puso todo el power a esta instancia coformativa porque nos llevó a todos hasta el colegio. Así trabajamos los profes y las profes. Y muy bienvenido sea ese telón de fondo, de alguna manera, que acompañó la lectura. En este segundo párrafo, lo que les queremos compartir es que hemos puesto especial énfasis no solamente en los metaconceptos, que cualquiera profe, sea de física, química o biología, todos los profes que damos las naturales, tenemos
esos metaconceptos en nuestra formación y ante el abordaje de cualquier tipo de conocimiento y saber. Por eso destacamos los metaconceptos sistema, unidad, diversidad, cambio e interacción. Y lo que estamos diciendo también allí es que está contemplando que la realidad es una trama de incertidumbre. Estamos parados ahí, no estamos bajando un conocimiento y saber de modo acabado. Empezamos a tener las primeras conversaciones sobre un conocimiento y saber del cual hay mucho por hablar, y esto solamente está pensado para el abordaje en una clase en EPA. Acá no empieza y termina el tema. Estamos despuntando desde dónde nos vamos a parar para que esto pueda ser abordado, ¿sí? También aparece aquí la cuestión de la perspectiva ambiental, que lo estamos destacando en este segundo párrafo. Si bien se van a considerar todas las perspectivas, hacemos foco en la perspectiva ambiental como una manera de mirar críticamente de allí eso que tradicionalmente estamos llamando enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Desde nuestra formación docente y la formación continua, ese enfoque ha sido muy trillado, muy conocido, y por eso también lo queremos llevar. Ahora, que ese enfoque quede claro, que ese enfoque que se va a tener para el abordaje que hacemos en la propuesta es un enfoque que lo haremos desde una mirada crítica, no desde un enfoque tradicional convencional, ¿no? Eso también tiene que quedar claro. ¿Algún compañero o compañera que quiera leer el tercer párrafo? Por favor. El tercer párrafo lo leo yo, Julia Flores, soy. Julia, gracias. Bien, la ciencia posibilita entender al mundo, hacer predicciones y transformar prácticas. Si se considera que la escuela tiene finalidad de preparar a los individuos para comprender, juzgar e intervenir en su comunidad de manera responsable, justa, solidaria y democrática, la enseñanza de las ciencias es un componente fundamental en esta formación. San Martín, 2012. En este sentido, la propuesta pondrá en diálogo a la ciencia con los conocimientos otros, contribuyendo desde la alfabetización de ciencias a la comunidad de las ciudadanías. Bien, te agradecemos mucho, Julia, que nos hayas podido leer este tercer y último párrafo de la fundamentación. Acá lo que queremos poner en evidencia es cómo esperamos en este equipo a la hora de ver una fundamentación por parte de los grupos, que las fundamentaciones tengan algún respaldo de autoridad, en sintonía a lo que ustedes han encontrado en el diseño, en la lectura de las resoluciones. Nosotros tomamos la cita de San Martín en referencia a lo que significa enseñar ciencia, acordamos con esa idea, pero además de eso ponemos que la ciencia debe entrar en diálogo con conocimientos otros. Es decir, estamos considerando que el conocimiento científico es uno y tiene sus propias maneras de ser validado, pero que no es el único. Esto ya lo habíamos hablado en el primer encuentro. También se va a potenciar la idea de ese diálogo entre conocimientos científicos y conocimientos que pueden provenir de comunidades ancestrales, de pueblos originarios, de comunidades campesinas. Esos conocimientos que vienen de esos contextos también se pondrán en diálogo junto al conocimiento científico, ¿sí? Bien, ahí termina la fundamentación. Esto es para que ustedes tengan una noción de que son 3 párrafos que desarrollamos de esta manera y nosotros no estamos esperando de ningún modo que hagan la fundamentación de una tesis doctoral. No, lo que estamos esperando es que de una manera concreta y simple aparezcan las categorías que estamos trabajando en este trayecto coformativo de una manera muy sucinta, pero muy explícita, que diga, como profes estamos parados desde acá para presentar la propuesta, ¿sí? Lo segundo que hemos puesto de manifiesto, y que lo hemos dejado allí por escrito, es con qué núcleos problemáticos y con qué nudos disciplinares relacionamos nuestra propuesta. Esto es lo que Maca les estaba compartiendo anteriormente cuando decía que en el módulo anterior habíamos trabajado en módulo 1 en relación al tema del agua como derecho humano. Bueno, lo relacionamos con determinados núcleos problemáticos y nudos disciplinarios. Perfecto. En este caso, hemos elegido hablar de agroecosistemas y relacionamos que ese tema sobre el cual vamos a hacer la propuesta se relaciona con el núcleo problemático que está allí y con el nudo disciplinar que está allí, ¿sí?
¿De dónde sacamos los núcleos problemáticos? ¿Los inventamos nosotros como profes? No, eso ya quedó claro en el encuentro 1 y esos núcleos problemáticos y disciplinares ya están en la 1463. Lo único que se trata es que ustedes, cuando elijan el conocimiento y saber que quieren desarrollar, puedan decir, vamos a seleccionar este y creemos que tienen que ver con el desarrollo de estos núcleos ¿Para qué todavía no problemáticos. terminé? ¿Se entiende? Hay una relación. Y no terminé de vida. Martín, quedaste Martín silenciado. está silenciado. Quedé en silencio, únicamente acá me puede pasar esto. A ver, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bien, no sé hasta dónde se escuchó. Bueno, se escuchó que el núcleo problemático y el nudo disciplinar no lo tenemos que inventar nosotros, ya está escrito en la 1463. Y solamente se trata de poder decir, voy a trabajar este conocimiento y saber, y entiendo que es una manera de ir desandando los siguientes núcleos problemáticos que plantea el diseño. Es una manera de contribuir a desandar este núcleo y este núcleo, ¿sí? Allí los especificamos. ¿Por qué pusimos de qué resolución y de qué página lo sacamos? Porque es muy importante que quede claro que eso ya está prescrito, no lo estamos diciendo nosotros o lo hemos inventado nosotros, ¿sí? Seguimos con los propósitos. ¿Quién podría leer los propósitos, por favor? A ver, Buenos días, bueno, lo leo yo. Mari. Gracias, Mari. Adelante. Bien, problematizar la idea de naturaleza buscando dar sentido y significado al entramado socionatural del que somos parte. Promover prácticas y ejercicios decoloniales a partir de imaginar, argumentar, discutir, describir, explicar, debatir y o consensuar las diferentes explicaciones de los procesos naturales situados. Aquí lo que queremos ver, muchísimas gracias, Mari. Aquí lo que queremos ver es compartir con ustedes es que la fundamentación de esta propuesta encuentra una relación directa con los propósitos que estamos definiendo allí. Estos propósitos los tomamos con el equipo, hicimos un recorte de todo lo que decían los propósitos en esas páginas de la resolución 1463. Los podemos tomar literales como están allí, pero esto no quiere decir que ustedes sí puedan definir su propio propósito en el trabajo grupal que estén haciendo, ¿sí? Nosotros sacamos ahí para que ustedes puedan ver de una manera muy concreta cómo explicitar los propósitos, que pueden ser los que estén en la 1463, porque ustedes vean que tienen concordancia con lo que ustedes quieren llevar al aula, o directamente los pueden escribir en el grupo como nuevos propósitos, siempre en sintonía con lo que han fundamentado. Debe haber una relación directa entre esa fundamentación y los propósitos que plantea la propuesta. El siguiente paso, después de definir los propósitos, les hemos explicitado cuáles serían, en principio, los conocimientos y saberes a trabajar en el aula, que hemos seleccionado. Esto es de modo general. Seguramente a partir de que avancemos en la propuesta, iremos haciendo un recorte de los mismos. Pero ahí lo que queremos que quede claro es que hay un espacio de dupla pedagógica que es el EPA, que ya tiene conocimientos y saberes comunes, hemos seleccionado los que están ahí. Físico-química también seleccionó sus conocimientos y saberes en relación a este recorte, y biología también hizo su recorte. De modo tal que lo que estamos pidiendo también es que cuando ustedes tengan que hacer la selección de conocimientos y saberes, lo pueden hacer siguiendo esta lógica, ¿sí? Bueno, como los grupos son interdisciplinarios, cada uno verá en la resolución 1381 qué conocimiento y saber seleccionan de su disciplina, y eso tiene que quedar explicitado allí en el TIF también, ¿sí? Nosotros ahí les presentamos un posible ejemplo a considerar. Bajamos Maca, Flor, y vamos a las actividades concretas, al menos las que hemos pensado para ahora a la hora de desarrollar el espacio pedagógico de articulación. Acá, Maca y yo nos hemos imaginado trabajando con Flor desde físico-química y cualquiera de nosotros desde biología,
y dijimos, bueno, ¿cómo podemos plantear 80 minutos de clase cuando lo que vamos a trabajar es físico, química y biología, pero en diálogo interdisciplinario? Y lo primero que surgió es, este tema es de biología, este tema de físico-química, este tema, esa discusión se terminó. Este conocimiento y saber es del área ciencias naturales. Eso nos permitió allanar el camino, ¿sí? Seleccionamos un texto para abordar en el aula que tiene como respaldo de autoridad la 7ª edición del libro de Curtis, Biología de Curtis, y que tiene una presentación muy general que no la vamos a leer ahora porque sería demasiado extensa. Esto lo vamos a compartir y lo vamos a dejar en la plataforma para que ustedes después lo recorran, pero que cuenta más o menos qué pasaba en cuanto a la relación entre ecología y agronomía, hasta no hace tanto tiempo atrás, y cómo estas ciencias que en su momento se percibían como escindidas, opuestas, separadas unas de otras, hoy empiezan a tener un diálogo que se empieza a notar cada vez más, al menos en algunos lugares. Nosotros, a nivel local, tenemos ejemplos para dar de esta cuestión. Entonces, está contando también en una parte de este texto cómo la agricultura fue atravesando un proceso de industrialización tan potente a lo largo del siglo XX que trajo, en el afán de la producción masiva de todos los productos que se logran, el deterioro a muchos niveles, pero haciendo énfasis en todo lo que ha pasado en términos de biodiversidad, en términos de cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones de impacto ecológico. Digamos, esa cuestión se empieza a desnaturalizar, que los modos de producción no siempre fueron iguales, sino que con el auge del siglo XX y la industrialización de la agricultura empezaron a haber determinadas problemáticas. Allí es donde nosotros hablamos en la fundamentación de los asuntos sociocientíficos, ¿no? Lo interesante de ese texto de Curtis, que es un libro de divulgación científica, es lo que dice al final de ese tema, donde nos pone a pensar en la importancia que tienen los saberes populares construidos por antiguas culturas para lograr un manejo adecuado de ecosistemas en diferentes regiones. Ahí se está poniendo sobre el final de ese texto un diálogo que contempla lo que sostiene la mirada científica sin desmerecer la necesidad que tiene de ponerse en diálogo con los saberes populares, con los conocimientos ancestrales, ¿sí? ¿Cómo estamos con la hora, chicas? Que ya estamos en 49. Pasado ese texto para compartir en el aula en el espacio EPA, hemos pensado en la proyección de un video disparador. Teníamos una compañera recién que hablaba de Centenario de Vista Alegre. Este video, si lo tenemos cargado, Maca, y lo podemos pasar, lo podríamos estar compartiendo, ¿sí? Vamos. Bueno, nosotros somos productores hortícolas ya hace 12 o 13 años, pero hay una transición ahí de 5 años, más o menos, que nos vinimos a esta chacra y ya nos dedicamos a la verdura agroecológica, es decir, hacemos verduras sin ningún tipo de agroquímico. Nosotros hacíamos verdura convencional y fueron muchos los factores que nos fueron como sacando del sistema. Queríamos que nuestras hijas puedan comer una frutilla recién sacada del campo sin estar preocupándonos si se había curado o no se había curado. Bueno, nosotros tenemos una producción constante de verduras. Producimos más o menos para 100 familias semanales. Bueno, dentro del sistema agroecológico nosotros empezamos a ver que necesitábamos una fuente continua de guano para aumentar la recirculación de nutrientes dentro del establecimiento. Fuimos primero a capacitarnos a la facultad y con el INTA y pudimos tomar la decisión de incorporar un pequeño rebaño de 10 ovejas y un carnero, el cual ya hace casi un año que tenemos y que nos ha ayudado mucho en la preparación de suelo, en
en la recirculación de nutrientes. Nosotros cuando tenemos que preparar un suelo, días antes metemos con boyero eléctrico las ovejas, estas se alimentan de todo el yuyo que hay, porque como somos agroecológicos y no somos herbicidas, siempre los cultivos terminan medios embalesados. Entonces entra la oveja, eso disminuye mucho las horas posteriores para la preparación del suelo, ya que no hay que usar tanta maquinaria. Y además, mientras se alimentan, van enguanando el sector que vamos a posteriormente producir. Bueno, nosotros estamos trabajando desde INTA hace unos 5 años, desde que comenzó Martín y Mónica con la chacra, y ahí empezaron a surgir varias ideas. Primero la planificación hortícola, con esta nueva modalidad de transitar la agroecología. Luego esta parte de tratar de incorporar ovejas para manejo integrado de la chacra. Eso le comentamos la idea, él la toma acertadamente, me parece. Y bueno, ahí venimos acompañándolo. Ahora surge con las otras ideas de la apicultura, del monte frutal mixto, del invernadero. Así que, bueno, en cada cosita que podemos lo vamos charlando con ellos y ellos son los que toman las decisiones. Nosotros aportamos algunas ideas y bueno, ellos van decidiendo qué es lo que hacen. Esto viene siendo algo incipiente. Si bien es práctica que algunos abuelos practicaban, después hubo un periodo donde eso se dejó de hacer y ahora creo que está volviendo a realizarse otra vez. No hay muchas experiencias que yo conozca, por lo menos acá en la zona, donde empiecen a utilizar en horticultura las ovejas. Serían uno de los primeros, por lo menos de los que conocemos nosotros, visitamos, pero sería una producción o una forma de producir incipiente. Bueno, nosotros además de tener hortalizas, estamos en camino de diversificar nuestra producción hortícola con algo de fruticultura. No una fruticultura convencional, haciendo hectáreas completas de un cultivo frutícola, pero sí tenemos varias plantas de durazno, pelones, damasco, cereza, nogal, uva de mesa. También tenemos muchas flores que estamos diversificando. Y bueno, y todo eso hace a la diversidad dentro del sistema agroecológico y la sustentabilidad que también nos va a ayudar para después tener una oferta más completa de fruta también y verduras. Por lo menos acá se pudo visualizar y escuchar muy bien. Espero realmente que los compañeros y las compañeras del otro lado también lo hayan podido disfrutar. Volvemos, Maca, de ser posible, a la propuesta que estábamos leyendo de clase. Y ahí un poco es la idea, primero, ¿no? En términos de este diálogo con nuestros compañeros y compañeras. Importante, esas actividades están sustentadas en determinados materiales. La opción de un texto, la opción de un video. En ambos casos, hemos tratado de seleccionar materiales que pongan esos diálogos entre la ciencia y los conocimientos otros. Tratamos de que eso se esté cuidando en la selección del recurso. E intentamos ver que entre lo que dice el texto y lo que ofrece el video, a partir de los relatos, hay una concordancia, hay una cuestión común que se puede encontrar allí. Por ejemplo, algunas de las preguntas que pueden surgir para hacer con los estudiantes en el aula después de esas proyecciones tienen que ver con empezar a responder en esa primera clase del espacio EPA qué son las verduras agroecológicas y qué problema tuvieron con la verdura tradicional. Y yo ahí es donde me pregunto, ¿eso es un tema de biología, de física o de química? Cuando empezamos a entender que todo eso es un tema complejo, esas paredes que se levantan, esos muros que a veces se levantan en disciplinas caen. Es muy interesante que haya una manera interdisciplinaria de poder responder eso. El trabajador del INTA, en relación a la agroecología, sostiene: esta forma de producción es algo incipiente que algunos abuelos ya practicaban, después se dejó de hacer y ahora se está realizando otra vez. ¿Por qué les parece que se dejó de hacer lo que los abuelos hacían antes en las chacras? ¿Eso es un tema de biología o de física o de química? Vuelvo a lo mismo. ¿No se puede trabajar en una dupla pedagógica y empezar a ver qué empieza a circular en el aula a partir de lo que vayan aportando nuestros estudiantes?
Para ir cerrando ese primer encuentro EPA entre físico, química y biología, poder ir al pizarrón, a las carpetas, a los cuadernos, a lo que haya como material concreto para dejar registros de lo que nos llevamos de ese primer encuentro. ¿Qué primeras ideas sobre ecosistemas y agroecosistemas surgieron a partir del texto y del video compartido? Presentamos un texto, presentamos una situación que puede entenderse problemática y a partir de allí empezamos a tirar algunos esbozos para meternos en el tema de los ecosistemas y los agroecosistemas. ¿No es interesante pensar en el aula si escucharon los chicos y las chicas hablar de pesticidas? ¿Es lo mismo un pesticida que un herbicida? Y ahí empezamos a sacar puntas después de esos textos y decir, esta dinámica que tuvo la clase con mi compañera de físico-química, si yo soy biología, ¿se puede seguir desandando cuando después química tenga su espacio, físico-química, venga la profe de físico-química y pueda tomar un poquito más la punta y profundizar esto de los pesticidas, los herbicidas? ¿Por qué no pasar también ese videito que compartimos en el encuentro 1 con respecto al glifosato? Intentamos tirar una primer punta para ver cómo plantear una situación a partir de una situación concreta, local, real, palpable, evidenciable, y a partir de allí empezar a trabajar ese conocimiento y saber que tiene que ver con una parte con biología y con otra con físico-química. De ningún modo es un ejemplo cerrado, es a título orientativo algo que les proponemos en este segundo encuentro, ¿sí? Y de este modo lo que pretendemos es que ustedes vayan trazando algunas ideas posibles en relación a lo que van a ser después sus selecciones de conocimientos y saber y propuestas. Pero hasta ahora estuvimos abordando fundamentación, propósitos, y empezamos ya con las actividades que empezamos a esbozar, al menos por ahora, desde el espacio pedagógico articulado. Algunas reflexiones mínimas que podamos tener, nos quedan 2 minutitos ahí para terminar y nos gustaría escuchar qué les pareció, si les parece lograble, si les parece práctico de llevar al aula, si no comparten la propuesta, que nos podamos sentir cómodos para ver si brindó alguna orientación respecto a lo que se espera como trabajo final. Algunas intervenciones. Quien guste puede arrancar. Gracias. Bueno, yo hago un pequeño aporte. Invitando todo esto me hace pensar en cómo tenemos que deconstruirnos. Por ahí es una palabra que estamos utilizando mucho, pero justamente es deconstruirnos en nuestras prácticas. Es pensarnos distintos, es dejar de pensar qué es biología, qué es química, como decía Martín, es dejar de pensar en el libro con el que estamos trabajando, es dejar de pensar y abrir un poco la cabeza, que creo que es lo que nos cuesta a todos. Es incorporar un vocabulario distinto, es tener otra mirada de lo que es educar, lo que es enseñar, que no estamos acostumbrados. Entonces es un desafío. Yo creo, yo te escucho la propuesta esa y digo que qué desafío hacer algo distinto, porque no está ningún manual escrita y como que te diga esto tiene que salir así o los chicos van a más o menos dar esta respuesta y no, es, es construir de nuevo, me parece. Este es mi pequeño aporte. Gracias, Brenda, valioso aporte. Gracias por tu reflexión. De ningún modo pretendemos subestimar las disciplinas, tenemos que ponerlas en valor a las disciplinas. Sí, lo que pretendemos hacer es ponerlas en diálogo, ahí romper esas murallas de lo reduccionista que puede tener una disciplina, pero de ningún modo subestimarlas, ¿no? Así que gracias, muy valioso tu aporte. ¿Algún otro compañero o compañera? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Yamila. Buenos días, Yamil. ¿Cómo estás, Maca? Bien. Me alegro. Por ahí, en relación a lo que decía la compañera anterior, no sé si dejar de pensar o por ahí nombraba eso, ¿no? Como dejar de utilizar o dejar de pensar, sino un poco lo que decías vos, Martín,
todo lo contrario, sino pensarlo, o sea, llevarlas a compartir con el otro y bueno, empezar a construir algo nuevo, pero a partir de lo que nosotros también ya traemos, o sea, digo, es lo que planteamos un poco con los chicos, si no estaríamos como partiendo, como que los chicos no traen ningún tipo de conocimientos y saberes, y me parece que no, sino partir de ahí, de esos conocimientos y saberes para construir otros tipos de conocimiento. Y acá un poco lo mismo, digo, lo que cada área, o bueno, lo que antes se llamaba cada materia, cada ciencia, tiene como su propia experticia y su propio vocabulario y todo su propio, sin dejar eso, traerlo a la otra ciencia y viceversa, y ver, bueno, ¿no? Sí, lógico que es un desafío obvio, ni hablar, es complejo, es muy complejo, pero bueno, para mí es compartirlo, digamos, en vez de dejar de, sino todo lo contrario, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, desde mi conocimientos y saberes previos, traigo esto sobre este tema, llámese el que planteamos, por ejemplo, hoy, sobre el agua, o bueno, agroecosistema, o el tema que se trata, o los recursos que también estuvimos hablando, y bueno, desde la otra área también, y física lo mismo. Me parece que va más por construir desde lo que cada ciencia ya tiene. Eso. Gracias, Yamila. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, con la intención de respetar el tiempo de trabajo nuestro, los tiempos de ustedes que han dispensado para este segundo encuentro, les volvemos a recordar que este material último de la propuesta, más el PowerPoint, más todas las cuestiones de videos que hemos proyectado hoy, van a aparecer en la plataforma entre el día de hoy y mañana. Quédense tranquilos y tranquilas al respecto. Y bueno, agradecerles una vez más el hecho de acompañarnos en este segundo sincrónico. Nos estamos viendo prontamente. Gracias, Maca, gracias, Flor, por todo. Bueno, muchísimas gracias por participar, por poner el cuerpo, la voz, por la participación en los foros. Nos encontramos en el próximo encuentro. Gracias, compañeros. Gracias, Flor, Martín. Gracias, chicos, desearles un lindo día y bueno, lo seguimos leyendo y seguimos compartiendo con ustedes esta conformación.